Hola amigos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora y el lugar donde nos escuches. Mi nombre es Levi Durante y el día de hoy vamos a hablar acerca de temas interesantes que deberías de tomar en cuenta en tu emprendimiento de detailing. Hoy con nosotros está nuestro amigo desde México, Aguascalientes, desde el centro, Sergio Ramos de Chex Detailer. Y para mí es un gusto poder contar contigo, Sergio. Por favor, preséntate con nuestros amigos. Sergio, para quienes no lo conocen, tiene más de 16 años de estar en la industria del detailing y es un referente que habla mucho acerca de temas que muchos detailers dejan y olvidan, y es la gestión empresarial de un negocio. A veces creemos que el detailing es únicamente discutir acerca de temas de compuestos, de máquinas, de a qué velocidad la pongo, pero es importante que manejar y gestionar un emprendimiento va más allá de qué tan bueno seas con la máquina, ya sea que utilices una rotativa o una doble acción. Así es de que, Sergio, muchas gracias. Por favor, preséntate con la gente que ve el canal y el podcast. ¿Qué tal, Levi? Buenas tardes, aquí desde Aguascalientes, México, reportándonos desde las instalaciones de Chex Detailer. Digo, primero que nada, dándote las gracias por el espacio. Señores, pues igual un gusto para todos ustedes. Y justamente lo que dice Levi, la parte pues de lo que es la gestión empresarial, costos y demás, es algo que queda un tanto más de lado. Sin embargo, sí es necesario verla y todo, porque ahí es donde está uno de los puntos medulares para el crecimiento de uno como detallador, porque a veces el exceso de pasión o el exceso de ir simplemente por el capital puede generar un poquito de baches en el camino. Seguro. Y yo quisiera rescatar algo que estás diciendo muchas veces para quienes hemos estado en el mundo del emprendimiento y del detailing como tal, y cualquier rama del emprendimiento. Tú dijiste algo muy importante, y creo que está idolatrada el término de la pasión, que se tanto, con respeto de la gente que nos ve, un tanto prostituido, y creemos que solo es de dejarnos de ir con todo y echarle ganas. Y si bien es correcto, hay que meterle corazón, hay que meterle ganas, también hay que pensar con la cabeza. No siempre quien más avanza en el detailing es quien más pasión le pone, sino también quien aprende a pensar y a sacar sus costos. Así es de que, para empezar, Sergio, yo tengo un par de preguntas acá que creo que le van a ayudar a la gente pues que ve el canal, y quisiera preguntarte o que tú nos puedas compartir si una persona que está considerando independizarse y quiere entrar al mundo del detailing y tiene dos escenarios: el escenario de tener una instalación física de detailing, ya sea porque lo va a hacer en el garage de su casa o piensa alquilar un local, o un detailer que piensa empezar a trabajar a domicilio. ¿Cuáles son los pros y los contras y qué aconsejarías tú? Fíjate, en este aspecto y tomando un poco, bueno, vamos, de cuestiones personales, teorías de algunos libros, aquella vez cuando comentábamos de la pequeña masterclass, mencionaba el libro de Renny Doyle. Hay que ver sobre todo muchas cosas en el mercado. Digo, a veces que quisiéramos contar con el capital suficiente para poder montar un negocio propio en un lugar pues ya estructurado, independizado y demás, pero a veces esto no es posible. Entonces tenemos que ver sobre todo las preferencias del mercado. Yo te puedo comentar, por ejemplo, hay lugares en donde es más sencillo poderte establecer en el garaje de tu casa, por ejemplo, o estar, digamos, en un lugar un poquito más aislado y no pasa nada, la gente como quiera confía. Pero hay lugares, por ejemplo, digamos, Ciudad de México, por ejemplo, no sé, en Guatemala, donde tú radicas. O sea, por ejemplo, Ciudad de México, por lo mismo de las distancias, o a veces que la gente, por cierto tipo de vehículos que tiene, pues prefiere que la gente vaya directamente al domicilio y no necesariamente en este caso sea quien se traslade. Cuestiones de seguridad, practicidad y demás. Entonces hay que ir viendo cuál de los dos esquemas es el más ideal. Ahora, una de las ventajas de cuando se tiene un negocio fijo es de que como que la gente sabe en dónde estás. Sin embargo, cuando tienes un negocio fijo, digo, si empiezas en el garage de tu casa, todavía no cuentas con cuestiones como de renta, agua, luz, todas estas cuestiones que son los costos operativos mensuales que un taller suele tener. Pero aún así ya cuando te independizas hay que, o sea, hay que como quiera contemplarlos, ¿no? Mientras que la cuestión del negocio móvil, pues también sabemos que tienes que tener la unidad más todo lo necesario, ¿no? Que en este caso puede ser una carpa, puede ser una planta de luz, puede ser incluso que cargues tú con tu propia agua, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Para evitar ahí como quiera la incomodidad de llegar con tu cliente promedio y que en este caso pues tengas problemas porque te conectas de su suministro de agua o de la cuestión de la luz, ¿no? Entonces es ir viendo esa parte, más aparte cuál es más como la preferencia de tu mercado. Ok, y cuando alguien te diría, si pudieras describir de alguna manera qué aspectos como contras tiene el hecho de tener una ubicación
física y qué contras tiene el hecho de ser a domicilio, porque estoy seguro que ambas modalidades tienen sus beneficios y también sus ciertas desventajas. ¿Cuál es el contra que debería considerar alguien que está pensando los dos escenarios? Por ejemplo, si hablamos de una cuestión física, inmediatamente cuando tú arrendas un lugar, pues bueno, ya tienes un costo de renta. Entonces, si ponemos lo más sencillo, renta, agua y luz, pues tienes o no tienes trabajo, te va a generar un costo y eso lo tienes que solventar. Mientras que por el lado de la parte móvil, pues bueno, por lo mismo de que tú eres un taller a domicilio, renta, agua y luz no aplica. Sin embargo, aquí puede haber una pequeña excepción a la regla. ¿Y cuál es? Si tú, por ejemplo, adquiriste un vehículo, enganche, llevas un crédito, pues ese crédito al final de cuentas es una renta mensual. Pero también por el otro lado tienes que tomar en cuenta, y eso es algo que no se ve mucho, es que traslado que tú hagas en tu vehículo, al final del día tiene un costo. Y ese costo también hasta cierto punto una depreciación y tiene también un desgaste en lo que es aceite, llantas, suspensión, etcétera, que eso también lo tenemos que contemplar. Y no es cuando empezamos a tener ese pequeño problema de que cuando tienes el dinero, o en este caso la plata, dependiendo de donde nos escuchen, ya cuando juntas toda tu plata y demás y dices, mira, ya vamos a poder hacer esto, esto y esto, dices, chin, tienes que pagar llantas, tienes que pagar suspensión, tienes que afinar y todo, y pues es donde te queda ese trago amargo, ¿no? Porque dices, bueno, pues, y tanto trabajo, generé tanto ingreso, pero al final se va en cosas que, pues, contemplas, pero no contemplas. Esas serían, digamos, las ventajas y desventajas. Obviamente, otra, la que platicábamos previamente, ¿no? En este caso, que es que hay gente que le da más seguridad que estés establecido, así como hay gente que tiene preferencia de que pues vayas hasta su domicilio. Entonces, también creo que un pequeño sondeo de mercado nos ayuda para ver preferencia, es la que tiene más el mercado y sobre todo dependiendo del proyecto o el mercado meta de vehículos que queramos, pues ver cuál es el esquema que más nos conviene. Muchas gracias, Sergio. Y la otra pregunta que quisiera pues hacerte para que tú nos cuentes qué es lo que tú piensas relacionado al tema de precios. Creo que es bien evidente cuando uno empieza en cualquier industria. Tengo un amigo que inició juntamente conmigo cuando yo empecé en el rollo del detailing y él empezó tomando fotos a carros. Después me empezó a grabar videos a mí, el emprendimiento de los videos que hacíamos. La gente al ver sus videos le empezó a decir, mira, necesito que me hagas un video para, no sé, mi restaurante, para mi panadería, necesito que me hagas un video para tal empresa. Y la primera duda que existe en una persona que está empezando es, ¿cuánto cobro? ¿Hay alguna forma que creas que es de alguna manera sensata de poner precios? Hay que basarse en el mercado, hay que ver cuál está cobrando la competencia, cómo saber, es la duda de muchos, cómo sé si estoy cobrando el precio correcto, si no estoy regalando mi trabajo o si no me estoy yendo por las nubes. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Perfecto. Retomando la pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos digamos de high-end detail, detallado de alta gama, luego creemos que es como que lo mejor, ¿no? O sea, lo más viable, el máximo sueño y demás, digo. Sin embargo, también tenemos que ser muy conscientes de la parte de los precios de mercado. No necesariamente porque el precio de mercado tenga que ser un indicador forzoso para nosotros poder establecer nuestros precios. Incluso podemos aprovechar ahorita para platicar, digamos, en experiencia personal de que pues uno así empezó y digo, obviamente, pues los resultados fueron catastróficos, ¿no? Porque la filosofía que uno tiene comparada con lo que es un precio de mercado es punto y aparte. El precio de mercado es un trabajo rápido, es un trabajo para seguir con el siguiente, paga la redundancia, y son trabajos de 3 horas y todo lo que normalmente se critica. Pero también eso a la vez nos ayuda para saber si nosotros tenemos un proyecto de cobrar bastante, si eso no es viable. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que un precio oscila entre tal y tal cantidad, pues si nos salimos mucho del margen, ¿qué pasa? Y fue lo que pasó en 2013-2014 por aquí en México, cuando empieza a entrar la parte de los cerámicos de licencia con distintas marcas, entonces ya incluso los precios van dolarizados y pues obviamente la mayoría fracasaron. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué debo de pagar un servicio que para el consumidor mortal pues es un simple pulido y encerado a un precio pues que se va 10, 20, 30 o 50 veces a lo que se marca dentro del máximo precio de mercado, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y ahora, platicábamos también la parte de la cuestión de volumen contra high-end. Y muchos
incluso otra vez tocando lo que es el libro de Rennie Doyle, ¿no? O sea, dice que normalmente en el volumen tú vas a ver más ingresos que en un high-end. Y eso principalmente, ¿por qué? Por la capacidad de recomendar. Puedes hacer un servicio bueno, bonito, y no vamos a decir barato, sino accesible. ¿Sí? Que en este caso es más fácil que la mayoría de la gente lo pueda consumir por cuestiones de resultados, tiempo y demás. Y otra parte también, mencionando a un buen detailer que es Joe Fernández de Superior Shine, que está en California. Incluso él mostraba un video y digo, súper reconocido porque pues hace muchos exóticos. Él es de Ferraris, Lamborghinis, etcétera y demás. Sí, Y sí. dice, nosotros estamos acostumbrados totalmente a estar mostrando este tipo de trabajos, pero, y pasa un patio como con 20 patrullas y dice, pero esto también es nuestro pan y mantequilla de cada día. Y también esto es lo que genera sueldos y lo que pues paga, pues sí, lo del diario. Y también no tenemos por qué decirle no a ese tipo de trabajos. Digo, obviamente si tu proyecto no va para ese tipo de cuestiones, pues también es válido decir yo rechazo ese tipo de trabajos, pero en un principio, y otra vez parafraseando al buen Joe Fernández, pues es como pagar tus deberes, ¿no? O sea, como tus derechos poco a poco ir subiendo de nivel. Claro, y qué importante que lo digas, Sergio, porque creo que es importante el hecho que podamos poner todas las cartas sobre la mesa. Y yo creo que en el mundo del detailing, en el acceso a los videos que vemos a otros pues, o youtubers, otros detailers que suben sus videos en otros foros, en grupos de Facebook o en su canal, idealizamos juntamente ese tipo de trabajos y creemos que si bien está aspirar y hay que tener, y es importante tener modelos a seguir, hay que comprender de que no necesariamente la filosofía o el segmento al que los demás están atendiendo, debo atenderlo yo. Y tú lo dices muy bien. Hay quienes, quizás en su filosofía, están enfocados en únicamente un detailing de alta gama, porque seguramente quizás no pagan una renta, porque tienen un local en su casa o simplemente lo hacen a domicilio, pero tú hablas de una manera muy puntual acerca de poder también reconocer que dentro del detailing de volumen y de producción vas a poder tener de alguna manera tus costos cubiertos, especialmente si tienes una instalación. Otra cosa que yo me voy y quiero tocar, tal vez no va inicialmente con la pregunta, pero es el hecho de empezar a pensar cómo hacer crecer un negocio. A mí me pasó mucho cuando yo empecé, yo pues quería ser el mejor, obviamente, en lo que hacía, invertía en una estrategia de audiovisual, de marketing en los videos, y me di cuenta que la gente me empezaba a buscar, y a medida que empezaba a crecer, contraté a una persona, contraté a dos personas, siempre creciendo, pero me llegué a un punto donde yo llegué a estar limitado, porque obviamente tenés una cantidad de horas limitadas y tu capacidad instalada es finita. Y me di cuenta que también cuando, en mi idea, después de ver tantos videos en YouTube y de ver lo que hacían en Europa y en Estados Unidos, quise entrar únicamente con lo que se le llama el high-end detailing o detailing de boutique. Y obviamente, ¿qué pasó? Hacía trabajos bonitos, no era el volumen que yo hubiera querido o no caía en este tipo de trabajos tan seguido, pero cuando empecé a crear una subdivisión o atender otro segmento, me di cuenta que podía enviar o tener trabajadores obviamente debidamente supervisados que atendieran este segmento de mercado y podía multiplicar mis esfuerzos y crecer como tal en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque uno tiene una cantidad de horas finitas en el día y en la semana. Y el punto es hasta dónde estás dispuesto tú a poder trabajar y que el negocio dependa de ti. Yo creo que es bien importante y quisiera, y esto pues voy a hacerte una pregunta y al hacerte esta pregunta también va cierta filosofía o visión mía en cuanto a los negocios, especialmente en el área del detailing. Yo creo que cuando uno empieza en el detallado, uno empieza obviamente tratando de tener sus costos bajos, pero llega un punto donde yo creo que el detailer debe de empezar a dejar de trabajar para el negocio y debe trabajar en el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera empecemos a darnos cuenta que no necesariamente el hecho de que tú como persona trabajes todos los carros sea lo mejor para tu negocio, porque el poder crecer te va a poder limitar. ¿Qué piensas tú acerca de eso de que el detailer con el paso del tiempo establezca procesos para poder crecer, o tú crees que el detailer siempre debe ser la persona que trabaje todos los carros y que después de querer poner un negocio, lo que haga uno es crear prácticamente un autoempleo? ¿Y cómo podemos tener esa diferencia en el detailing? La pregunta puntual que te deseo hacer, Sergio, es
¿Qué opinas? De hecho, yo hay un detailer y un empresario que admiro muchísimo. Es un francés que radica en Canadá. Él se llama Yvan Lacroix y él Ah, dice, el detailer tipazo, de... tipazo. ¿Lo conoces? Dice él, el detailer debe dejar de trabajar para el negocio y debe de empezar a trabajar en el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de decir de que uno debería empezar a enfocarse en cómo hacer crecer la operación, cómo eficientizar o cómo hacer más eficientes tus procesos, manejar tus costos, una estrategia de crecimiento. Él dice, no puede ser, y hay gente que, él dice siempre esto, yo no puedo creer cómo hay negocios donde dicen, bueno, ya tengo lleno todo el mes o las próximas 2 semanas ya las tengo llenas. Él dice, ¿qué negocio va a querer tener su capacidad instalada llena? Cuando un cliente llega por un detailing, es como cuando uno va por una televisión. Uno va por la televisión y la quiere comprar. No vas al centro comercial o a la tienda de conveniencia y dices, ah, mira una televisión en oferta, regreso en 15 días. Cuando quiere la televisión, la quieres de una vez. Entonces él dice, Iván Lacroix, es importante que trabajes en el negocio, no para el negocio. ¿Qué nos puedes decir ahora acerca de esto? Fíjate, y curiosamente esa filosofía también es algo que maneja, no es detailer como tal, no es tan conocido, pero en la industria sí, que es un señor ya de edad que es el dueño de Detail Plus, Paul Abraham, y también comentaba algo Sí, muy similar de que, porque, o sea, de que como, ¿por qué si llegas, y dices, o sea, que presumes que llevas ya cierto tiempo con la agenda llena, ¿sí? Eh, exactamente pasa eso, ¿no? O sea, que llegan y dicen, oye, y no me toca a mí. Y digo, yo creo que al final de cuentas a todos nos ha tocado, ¿no? seguro. Y esto también, digo, o sea, nada más lo comentamos en paréntesis, pero yo creo que la parte donde dices de poco a poco irte saliendo y más bien ser, como le denominan más, empresario y no autoempleado, es un brinco muy difícil, pero principalmente, ¿cuál sería, digamos, la máxima cadena que es la que tenemos que romper nosotros como retailers para lograrlo? La vanidad. Eso yo considero que es de lo más complicado. ¿Por qué? Porque, como dice Renny Doyle también en su libro, digo, muchas veces es válido parafrasear porque lo comentan dentro del Seguro. libro, pero estoy de acuerdo con la filosofía que se maneja. Y es lo siguiente. Él dice, para que las cosas salgan como tú quieres, tú las tienes que hacer. Sin embargo, tienes que tener en cuenta de que si tú tienes personas a tu cargo que hacen el trabajo y demás, no son tú y no lo van a hacer como tú quieres. Pero yo considero que lo mejor es, si empiezas a tener fuerza laboral, digo, te platico un poquito de lo que hacemos aquí, desarrollala en sus, o sea, en sus, pues sí, así que en sus fortalezas, pero trabaja también en sus debilidades. Y no le eches en cara las debilidades que tienes, sino más bien trabaja en sus fortalezas y poco a poco ve trabajando en que esas debilidades se vuelvan fortaleza, pero no llegues y digas, ah, es que, no sé, digo, estás débil en y este punto y te vas a poner como, claro, o sea, como, digamos, y se ve súper mal, ¿no? Pero digo, también es una mala tendencia que nos gusta estar como alguna vez decía, como francotiradores, ¿no? O sea, nomás buscando en dónde está el talón de Aquiles o dónde está el error. Y justamente cuando empezabas con esta parte, yo creo que comentabas, o sea, la cuestión de los costos y eso que es como el mal del novato, ¿no? Y lo menciona Mike Phillips una vez en un post donde empieza. Una persona quiere interesarse en detallar su coche, se mete a un foro especializado, empieza en este caso, digo, lo comentaba un poco antes y ahorita la cuestión de YouTube, videos y eso es muchísima información que se tiene a la mano que, uff, que hubiéramos querido nosotros en nuestro tiempo poder acceder a las librerías que hay hoy en día, o sea, libros, videos, seminarios en línea, es Seguro. increíble la cantidad de información que hay. De Pero recursos. antes, pero antes era prácticamente todo en foros, está a prueba y error y demás. Entonces, te documentas, compra las cosas, aplicas el conocimiento más los materiales. Y después, ¿qué sucede? Logras resultados que nunca habías visto y como nadie en tu ciudad o en tu localidad pues lo está haciendo, dices, perfecta esta oportunidad de negocio, es como la mina de oro que nadie ha explotado. Y empiezas a hacerte de tus cosas y empiezas a ofrecer un servicio, pero con una visión muy equivocada, porque al final en ese post, él diciendo así como de Joe Consumer, ¿sí? O sea, dice, tú entras, ¿sí? Queriéndole vender a todos un acabado de show cuando la mayoría de la gente lo único que quiere es pulido y encerado, por ponerlo así, o como luego le dicen simonizado, polichado y todo ese tipo de cuestiones, porque es lo que conocen. ¿Y qué es lo que el cliente conoce? Un auto brilloso y liso al tacto.
Es lo que el 99% de los clientes conocen, el otro 1% es el que habla nuestro idioma. Correcto. Yo creo que es bien importante, tú mencionaste algo anteriormente y es el tema de la vanidad. A veces creemos que las marcas que el detailer usa hacen al detailer y su trabajo como tal, o la máquina que usa. Está el foro, está el dilema de nunca acabar, si rotativa o máquina de doble acción. Y a la larga, yo siempre digo, al cliente no le interesa si utilizas bien una rotativa o una doble acción, el cliente está pagando por un resultado. Es decir, yo Es cuando voy a correcto. comprar una carne, un steak a un restaurante de carne, lo único que le digo al mesero, a la persona cuando toma la orden es: la quiero término medio. Si la carne venía empacada al vacío, si venía refrigerada y es una carne fermentada o Si le dieron añejada. cerveza al animal. Yo lo que necesito es el resultado, y la gente está comprando un resultado y es lo que la gente tiene que entender, y a veces Es tendemos correcto. a creer que a mayor cantidad de horas en un trabajo de detailing es como que algo que deberías de admirar más, cuando no necesariamente debe ser eso. Lo más inteligente, es decir, va a depender de tu operación, pero ¿por qué ibas a trabajar un carro tantas horas cuando si puedes trabajar en tu negocio, en la operación, en estandarizar procesos? Tú dices algo muy importante: a veces creemos que nadie más va a hacer las cosas como nosotros las hacemos, y para que salgan bien, nosotros las tenemos que hacer. Creemos que si le enseñamos a alguien, esa persona se va a ir y nos va a poner la competencia, y si bien son riesgos que hay que correr, que seguramente ya te pasaron a ti, ya me pasaron a mí, es importante Claro. saber de que lo que uno tiene que trabajar es en los procesos, porque si trabajas en un proceso va a ser más fácil poder replicar el proceso, no replicar de ti, porque es muy difícil que tú puedas replicar a alguien que piensa y que tiene el criterio de Sergio Ramos. Pero si se sigue una lista de procesos, si hay Paso A, paso B, paso paso C. a paso, esto es lo que va a hacer este escenario, este proceso, te vas a dar cuenta que no te estás replicando a ti, pero estás replicando el proceso, y es algo en lo que uno debe de trabajar. ¿Qué nos puedes decir Exactamente. acerca de esto? Fíjate, ahorita cuando empezaste a comentar lo de las horas, otra vez de esos posts que ves, y otra vez volvemos a mencionar a Joe Fernández, que decía, el detailer novato, sí, presume o tipo se alza el cuello de cuántas horas le tomó hacer una corrección. Y dice, el detallador ya con tiempo, o sea, vamos, uno, pues ya con más maña o con más Sazonado, callo, ¿no? Sí, exactamente, presume qué tan pocas horas, o sea, le toma hacer una corrección de pintura. Y fíjate una cosa, y por totalmente, eso, y totalmente. vamos, lo comentaba en la cuestión de lo del mal del novato, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros iniciamos en esto, bien lo comentas, es la máquina, los productos, las marcas, o sea, todos son así como lucecitas, bombos, platillos y demás. Y empiezas de repente a hacerte de un anaquel de 300 productos de los que únicamente usas 10. Entonces, casi que, digamos, el primer mal del novato que te toca es comprar de todo y usar muy poco. Seguro. Y empiezas, por ejemplo, con la cuestión de lo de las horas, de que empiezas hasta la última raya, hasta el último esto. Pero ¿qué sucede cuando lo haces como negocio? Por decir, lo que hablábamos de vanidad. Si tú cobras por poner una cifra, 3,000 pesos un pulido, o sea, Ujú. vamos a dejarlo Pongámoslo en dólares, porque como hay de varios países, ok, 3,000 dólares supongamos serán 500 como, dólares. ok, ok, O sea, ok, por ponerlo así, o sea, ni seguro, una cifra muy alta ni una seguro, muy baja. ok, Y obviamente digo, o sea, sin ninguna justificación de costo, nada por el estilo, sino simplemente decir un número. seguro, ¿Y es un trabajo para 2 días? No. Es que el trabajo para mis 2 días definitivamente no da lo que yo personalmente quiero. Y te vas a un tercero, te vas a un cuarto día. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú tenías un ingreso planeado de $250 diarios, ya lo diluiste, ¿sí? totalmente. Entonces, obviamente, mientras más días pasan, más se diluye el ingreso y es cuando viene el problema de que dices, no gano nada, pero ¿cómo me divierto, no? Sí, Y es otra de las cosas que empiezan a suceder. Y luego, por ejemplo, lo que comentas de la cuestión del personal que se va. Aquí, por ejemplo, digamos, con el departamento de mecánica, era lo que platicábamos un poco, de cómo antes las agencias capacitaban al máximo a su personal y hoy en día la capacitación es un gasto, o sea, lo ven hasta incluso innecesario. Entonces, seguro. ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente dice, pues ya trabajé un ratito en esto, pues simplemente decide montar su propio negocio, pero es gente que medio sabe.
Ujú. Entonces, montan un negocio que medio saben hacer las cosas, medio le hacen las cosas, y pues al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues la clientela empieza a decir, oye, si se supone que es especialista en tal marca, porque estuvo en tal agencia, pues, ¿en quién confío, no? Seguro. Cuando en caso contrario, si un operario capacitado se va y monta su negocio, sabe hacer las cosas y sabe el porqué de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque se puede considerar competencia, pero en realidad es como un afiliado de negocio, o sea, se dedican a lo mismo, pero tú sabes que esto es de relaciones y de que le caigas bien al cliente. Puede Ujú. ser el mejor de todos, pero si tu actitud no empata con la del cliente, ahí se murió el detallado. Seguro. ¿Sí? Y de hecho, mencionas algo que yo siempre digo, de hecho, también parafraseo a este marketer que se llama Seth Godin, lo dije la semana pasada entrevistando a un detailer de Chile, y él dice, en el siglo XX el trabajo de calidad no es escaso, es decir, tú puedes ser un muy buen detailer, Sergio, yo puedo ser un muy buen detailer, y enfrente de nosotros, en la otra calle enfrente, puede haber otro negocio que dé una calidad muy buena, incluso similar a la O que hasta nosotros hacemos, mejor. o hasta mejor. ¿Qué es lo que dice Seth Godin? El trabajo de calidad ya no es escaso, lo que es escaso es la confianza. Ninguno de Es los dos correcto. puede inspirar la misma cantidad de confianza, el mismo carisma, la misma experiencia, aunque a la larga los dos carros con el mismo sellante cerámico, con el mismo mantenimiento, sean lo mismo. Por alguna razón uno va a tender a tratar de hacer negocios con aquellas personas que piensan como uno, Sí, que son más afines que a son más uno. afines a nosotros. Y yo creo que pues me da mucho gusto tener esta conversación contigo porque creo que vamos sobre la misma línea y es interesante poder escuchar a personas que de alguna manera también están orientados en la parte de la gestión, que creo que es algo que uno debe tomar en cuenta. Tú decías, a veces yo voy a hablar con nombres y voy a ponerme a mi ejemplo. Cuando yo me inicié, yo me recuerdo que en mi país, Guatemala, había un foro, como tú decías, antes de los grupos, incluso que se popularizaran en Facebook, todo era a través de foros. Había un foro en mi país que de hecho es el más importante de Centroamérica de carros, y yo recopilaba y publicaba todas las fotos de todo el trabajo que hacía, decía, 4 días, 50 horas de trabajo, 80 horas. Y yo mientras más fotos pusiera, mientras más hiciera largo el proceso, mientras más minucioso lo hiciera, había cierta admiración y se sentía como bonito. Es eso, como tú dices, esa Es vanidad, ese correcto. ego. La verdad que aquí en Guatemala decimos, qué gallo, sos como quien diciendo, qué bueno, qué buzo. Y a la larga yo ponía, me recuerdo que antes de que existiera el término youtuber, ahí por el 2011 existía una página que se llamaba Justin.tv y desde mi iPhone yo transmitía en vivo a las 3 de la mañana. Aquí son las 3 de la mañana y vean lo apasionado que estoy. Y después a las 2 horas son las 5 de la mañana y yo sigo en el carro. Y al principio, de una manera pues ingenua, novata, como tú dices, empezaba a mofarme y a enorgullecerme de esto. Y este detailer, que no solo es un detailer, sino un excelente e impresionante empresario, Iván Lacroix, dice, ¿cómo es posible que te puedas enorgullecer de la cantidad excesiva de horas, del tiempo que no estás con tu familia, Exacto. que te hagas pedazos el cuerpo, que empeces a padecer del síndrome De la espalda. del túnel carpiano, de los tendones, de las rodillas, de la espalda? Está bien cuando empezás, pero después pasado un tiempo, si seguís padeciendo los mismos achaques que un novato, algo estás haciendo mal en tu emprendimiento. Y nuevamente quiero poner sobre la mesa que cada quien tiene su visión única y no estamos diciendo que la que nosotros discutimos ahorita es la correcta. Lo que tratamos de hacer, y creo que es importante porque no se le mucho, es poner los dos escenarios sobre la mesa y decir, ok, Claro. ¿hacia dónde querés llevar tu emprendimiento? Pero yo no creo, al menos de mi parte, me apasiona el Intel, pero no me veo o no quiero estar todo el tiempo con una máquina trabajando en un carro. ¿Con qué sueño? Con que el negocio pueda crecer, con que podamos servir a más clientes. Y Exacto. con lo que tú decías, ¿qué pasa si la gente se va? A mí ya me ha pasado que gente de confianza me ha traicionado, ha ido a buscar clientes a los que ya le trabajábamos, digo trabajamos porque formamos parte de un equipo, a los que le llegaron a ese cliente con un precio más bajo y algunos de ellos se fueron, pero te voy a decir una cosa, al final la gente que se quedó porque más allá de ofrecer un trabajo dentro de tu emprendimiento, tenés que trabajar en el branding, en crear una marca. Y aunque Incluso mi en la relación trabajador, con tu cliente. aunque mi trabajador, voy a inventarme un nombre, Pedro Gutiérrez, se fue,
Y aunque Levi Durante no es el carro, la marca, lo que se creó, en tu caso, Chex Detailer, en mi caso en su momento fue DBS, ahora el Detailer Pro, lo que la marca engloba y representa es lo que da la confianza y lo que te va a permitir crecer. Hay un escritor que se llama Simon Sinek que habla mucho acerca del liderazgo. Muy bueno. Y él dice, cuando estás inspirando a tu gente y querés crear un buen equipo de trabajo y querés retener a los buenos jugadores, en el caso de cuando la gente muchos años atrás acarreaba piedras para hacer edificaciones, le decía, oye, ¿por qué no te cansas de ser un acarreador de piedras? Y él decía, es que yo no acarreo piedras, yo estoy contribuyendo a construir una catedral. Y él decía, dale a tu gente esa catedral, ese sueño por el cual deben de trabajar. Y de hecho, su libro se basa en el Start with Why, empezar con el por qué. Y es algo que uno debe de trabajar en su negocio y en sus colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando en realidad trabajas bajo metas, incentivas a tu equipo y le das esa catedral, esa visión de lo que van a construir, es más fácil que ellos se queden a tu lado. Ahora, si no hay un sueño por el cual luchar, si no hay una visión clara, si no hay una imagen, si no hay un brand, si no hay una marca que exista, toda la gente que llegue contigo definitivamente se va a ir y va a poner su propio negocio porque no hay una marca que tenga el peso como tal. A la larga, por ejemplo, hay personas que pueden dar servicios similares, pero el poder que tiene una marca es lo que vale. Es por eso que hay celulares que definitivamente son mejores que el iPhone y que Apple, que tienen mejor cámara, mayores megapíxeles, pero lo que Apple ha creado alrededor de la marca es importante. ¿Qué nos puedes decir acerca de crear una marca en el detailing y no necesariamente crear servicios de 50 horas? Fíjate en ese aspecto y todo eso que estabas hablando me está acordando y digo, a lo que me comentas de la parte donde Simon Sinek en una de sus, o sea, de los videos que tiene en YouTube mencionaba lo de los hermanos Wright, o sea, de cómo, o sea, de cómo los inspiró a que pues hagan algo así de importante y vamos, o sea, también como mencionaba de otra persona que nunca se menciona, de Samuel Pierpont Langley, que también le dijeron, tienes recursos ilimitados, las mejores mentes, todo para crear el avión. Pero él solo buscaba reconocimiento, mientras que los demás buscan la funcionalidad, o sea, de poderle dar algo a la gente. Y justamente digo, me acuerdo un poco con mi equipo de trabajo y vamos, hasta con mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien comentas, gente, por ejemplo, que, pues bueno, ha tomado algo de capacitaciones con un servidor, pues ya también las da. Qué bueno que estén dando cursos, qué bueno que estén haciendo las cosas. Incluso fue como un tema de conversación hace poco donde decíamos, pero mira, si al final de cuentas vas a hacer las cosas, pues también hazlas bien. O sea, si tú estás hasta nivel básico, da nivel básico y dalo en excelencia. Pero si vas al intermedio, capacítate, da el intermedio y dale. O sea, no se trata de ser uno siempre la estrella. O sea, yo considero, y aquí es parte también de lo que comentabas ahorita en la parte de Iván, ¿sí? Mientras más control queramos nosotros tener del negocio, más vamos a estar esclavizados al negocio. O sea, como dicen ahí, o sea, vamos a seguir siendo autoempleados. Y lo malo, y también lo tocaste, es de que este negocio es degenerativo. O sea, el estar utilizando los químicos los químicos que se utilizan, los compuestos que se utilizan, o sea, estamos respirando químicos nocivos, destilados de petróleo, polvo que es súper nocivo, o sea, pintura desgastada se da a los pulmones. No genera el mismo daño como cuando pintas, pero por ahí vamos. ¿Seguro? Las posiciones, los ácidos, los alcalinos, o sea, todos los químicos están diseñados para poco a poco irnos, pues, acabando, ¿sí? Uh-huh. Decía un compañero que se dedica a laminado y pintura, o chapa y pintura, o jaque y pintura, para ver los tres, así que los tres vocablos, o sea, dice, realmente este tipo de profesión, pues, también es de carácter mortal. Porque, por ejemplo, un ácido, algo que te haga mala reacción y pues ahí moriste. Seguro. Entonces vas viendo todo esto y vamos. Y yo creo que estás tocando algo importante que de hecho a mí me costó muchísimo. De hecho, en uno de los episodios del podcast es justamente ese, se llama Detailer, evita caer en esta trampa. Y exacto, o sea, el cliente te está pagando o necesita un carro limpio, brillante, con una corrección, pero a veces vendiste una corrección de un paso y ves que quedan un par de swirl marks y quieres tomar la foto para publicarla, pero le van a hacer suma la foto que vas a subir y van a decir que sos un fiasco, entonces le vas a meter 3-4 horas más porque no importa que no te los vayan a pagar, pero lo importante es que tengas... que tu reputación no se queme en Facebook, dices voy.
pero es parte del diario. Y claro que no van a salir todos los defectos, porque ahora vamos a la otra parte, eso lo toca un poco Randy Doyle. Ok, está bien, yo quito todos los defectos, pero ¿qué le estoy entregando a mi cliente? Una pintura con un barniz ya delgado que pues va a fallar prematuramente. Totalmente. Y no solo eso, sino que también Iván dice, y al final de cuentas, a veces con esto no estamos tratando de decir, voy a hacer el disclaimer, la aclaración, porque puede ser que alguien piense que estamos sacando las cosas de contexto, que tenés que entregar un mal trabajo, que no tenés que dar la mía extra o buscar la excelencia. No, lo que estamos tratando de decir es que a veces uno cae en la trampa de buscar la perfección, aun cuando no es necesariamente lo que el cliente requiere, y lo que es peor todavía, cuando no es necesariamente lo que el cliente está dispuesto a pagar, pero es una batalla de egos. Y al final del día dice Iván, ¿de qué te sirve en realidad tener el acabado más perfecto, inmaculado, a menos que sepas que el cliente en realidad va a tener el carro, metió una burbuja, el carro se va a volver a rayar? Y no estoy diciendo que hay que hacer un mal trabajo. A lo que voy es que es importante que empecemos a trabajar en las estrategias de hacer crecer un negocio, si es que lo queremos hacer crecer, y si la filosofía o la cosmovisión del negocio es únicamente yo quiero que todo dependa de mí, como tú dices, va a ser como, ¿qué quieres ser? En el detailing, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser Rafael Nadal o, no voy a decir Barcelona, Real Madrid, cada quien escoja, o querés tener un equipo que trabaje en conjunto y que pueda caminar? Yo me di cuenta cuando en realidad empezaba, que la gente me empezaba a buscar y yo me sentía bien. Me hicieron algún par de artículos acá en mi país, en un diario importante, en otro canal de televisión, y yo decía, sí, es que la verdad es que uso estos productos, y en los videos, incluso te voy a decir, y voy a ser 100% honesto y transparente, yo ya tenía 2 trabajadores, tu servidor, en ese momento la operación era de 3 personas. Mi amigo nos tomaba los videos y le decía, tomanos el video a todos y lo voy a hacer tal cual, pero procura que en la mayor parte del video obviamente salga yo, porque en ese momento lo que me interesaba era posicionar a Levi Durante como el experto, como el que sabía. Pero te voy a decir una cosa, el día tiene una cantidad limitada de horas, la semana tiene días limitados. ¿Y qué pasaba? Yo ya no podía trabajar varios carros al mismo tiempo o poder crecer, o lo que es peor, la gente solo confiaba en mí. Exacto. Yo me volvía, y yo me volvía un esclavo del trabajo como tal. Mucha gente está pensando en que quiere entrar al detailing porque quiere independizarse, pero hay que empezar a pensar, claro, qué es en el mediano plazo lo que crees. En el corto plazo debes de estar ahí. Incluso también soy de la idea que incluso en operaciones, cuando operaciones crecen, también debes de seguir de cerca la operación, pero es importante que uno pueda empezar a trabajar en habilidades gerenciales, en aprender de mercadeo, en aprender de costos, como tú decías. Y bueno, la verdad que creo que en soltar la máquina y en no esclavizarte a que, y te digo porque luego pasa, digo, obviamente, pues ahorita para cómo va el proyecto, extrañas la pulidora. Seguro. Pero ¿sabes qué? Es mejor desarrollar a tu gente porque al final de cuentas todos somos una pieza, o sea, como bien dices, todos somos un equipo. Y la parte también donde comentas que si el cliente se va mucho contigo, ahí es donde viene el problema de que te esclavizas más. ¿Por qué? Porque la gente, como bien dices, si tú no haces las cosas, el trabajo no queda. El trabajo no queda y el trabajo no queda. Entonces, no, ¿sabes qué? Si yo tengo 2 o 3 personas que me apoyan, esas 2 o 3 personas también, con toda la confianza, te pueden hacer el trabajo exactamente igual. O ¿por qué no? Mejor, porque ¿qué tiene de malo que pues seas superado al final del día? ¿Sí? Casi que aquí podemos parafrasear un poco la película de Cars 3, ¿no? O sea, así como Doc Hudson lo relegó el nuevo novato y luego después te releva una generación mayor y luego Rayo McQueen empieza a ver que viene otra generación, pues así va a ser. Son nuevas, o sea, son nuevas reglas al juego, son nuevas tecnologías y obviamente pues los que están más jóvenes pues tienen más camino y claro que pueden superar a los que ya están, o sea, a los que ya llevan tiempo. Claro, los que llevan tiempo saben 2 o 3 trucos que todavía posiblemente las nuevas generaciones aún no lo sepan, pero cuando las nuevas generaciones lo sepan, tienen exceso de información y tiempo para poder hacer cosas pues, extraordinarias. Seguro. Entonces, ¿qué tiene de malo? Partiendo de lo que tú decías, Sergio, creo que es importante para la gente que nos está viendo o escuchando el podcast, creo que es importante realzar que, número 1, hay que buscar
la excelencia. Creo que nosotros no estamos Claro, diciendo que no, pero lo que tú tocaste y es muy importante es el hecho de aprender a cuidarnos, a cuidar nuestra salud. No importa, incluso aún trabajos bien pagados, donde te pagan lo que en realidad requerías. Después, exacto. ¿de qué te sirve haber recibido esa cantidad de dinero si tu salud, nada lo va a poder reconstruir? Entonces creo que es algo muy importante que uno tiene que empezar a pensar por cuánto tiempo quiero estar yo haciendo esto físicamente y cómo puedo empezar a trabajar de manera más inteligente en crecer la operación, si eso es lo que así se desea. Quisiera ir aterrizando ya, creo que no, ha sido una charla súper enriquecedora, súper Y práctica casi, con... y casi iba a ser otro paréntesis, pero si quieres le No, damos paso, porque por favor, bueno, hacelo, por favor, hacelo. y fíjate, justamente iba a hablar de tu maestro, de Todd Cooprider, Todd Cooper Rider, porque sí, sé que eres egresado de la Elite Academy, de los sí, primeros fui, incluso, desde sí, como 2013, 2014. en el 2013 fui con él allá a Ohio y un tipazo, la verdad. Y fíjate, por ejemplo, digo, posiblemente sepan la historia, él tuvo un problema fuerte de espalda y Sí, con tal de seguir, se la operó y quedó muy bien. Sin embargo, el taller, totalmente. o sea, sin embargo, o sea, él ya igual como tú lo estás haciendo, pues ya brincan a la parte más empresarial. O sea, Totalmente. sí saben, sí imparten cursos, sí todo. O sea, si tú les das la máquina, saben hacer perfectamente las cosas. Pero ya no es como que los veas como cuando iniciaron. O sea, puliendo diario, 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 diario. O sea, ya empiezan a enfocarse otras cosas, porque también el hecho de que tú te enfoques en empezar vamos, a exponerte, a mercadearte y todo eso, pues, ¿qué genera? Trabajo. Y al final de cuentas, pues, si tú eres el responsable de generar trabajo, pues, es una abundancia integral, ¿sí? O Totalmente. sea, le generas bienestar a tu fuerza de ventas, tus proveedores, a tus allegados. Entonces, al final de cuentas, el que no estés tocando tú la pulidora, pues, no debe generarte realmente un sentimiento de que no Ujú, estás siendo productivo. ujú. Estás siendo productivo de otro modo. Seguro. Y, Y yo creo y a veces que esa creo que sí. transición es difícil. Creo que es importante y acá quiero pues comentar una experiencia de una persona que yo conozco que empezó así, empezó a crecer, empezó a trabajar en habilidades gerenciales, pero ¿qué hizo? Se salió por completo de la operación y ese es un error que no hay que hacer. Porque Claro, si no estás en la operación o la supervisas como tal, tenés el problema de que lo que lograste que subiera vuelva a caer. Y bueno, ya tú claro. mencionabas a Todd Cooper, en efecto, pues tuve la oportunidad, el privilegio de asistir a la academia de él, de los primeros egresados en el 2013. Y él decía, yo inicié, y él nos dijo cuando estábamos haciendo el curso, únicamente 4 personas, yo inicié en el mundo de las motos. Después migra a la parte del área de detailing y como tú decías, tuvo un problema severo de espalda. Él trabajaba, en el caso de él, estaba enfocado muy en el high-end El detailing. high-end así es. Ajá. Estaba pues catalogado por una revista de carros en Estados Unidos como el top 3 de los detailers de Estados Unidos. Se operó de la espalda, como tú lo dices, vuelve a recaer y llega un punto donde dice, ok, bueno, ya tengo más de 55 años, yo no puedo seguir, ya tengo más de 50, no puedo seguir este ritmo, esto me apasiona. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a crear desde un inicio una marca que es Esoteric. Entonces Esotérico. está la tienda Esoteric, de que es la tienda de productos, está la parte que dan cursos y certificaciones con Esoteric Education y también está la parte de el servicio como tal. De hecho, pues eran unas cosas que quería comentar más adelante en el canal, pero ya que tú lo mencionas, tuve la oportunidad de escribirle hace poco a él y también va a estar con nosotros en el canal, va a darnos una entrevista y creo que es importante que puedan escuchar de primera mano él la experiencia de uno de los details más reconocidos de Estados Unidos, que Así no solo es. se enfoca en la parte técnica, pero que es importante que puedas trabajar en la parte de el Comercial. comercial y de trabajar tu marca. Sergio, sé que no va a ser la primera vez ni la última. Espero que nos podamos reunir por este medio. Creo que fue muy, muy enriquecedora esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Y quisiera No, al darte a contrario. ti la parte final. Si hoy pudieras tú volver a empezar, o un amigo muy cercano, muy querido tuyo, quisiera meterse al rollo del detailing, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a esta persona que está empezando? O si tú iniciaras, ¿qué harías de nuevo? ¿Qué harías diferente? Bueno, lo primero, educación. Y ahorita no hay un pretexto para decir
no encuentro recursos. Seguro. Dentro de esto, muchas veces comentábamos, Meguiar's tenía un video, o sea, un video institucional o no educativo sobre la línea 80. Si tú te metes hoy a YouTube, lo ves y no tiene costo. Pero en su tiempo, ese video tenía un costo de $13 más envío, era un VHS incluso. Imagínate. Entonces, lo primero es educarte. Lo segundo es aprende de negocios. O sea, no necesariamente detallado, pero ten un poquito de cuestiones gerenciales. O sea, que no todo sea nada más pulidores, super resultados y super productos. No, también ve la parte de las cifras y la definición de tu proyecto. La tercera, no seas vanidoso, no seas envidioso. Y yo creo que todos al final del día alguna vez hemos caído, ¿sí? No caigas en los dimes y diretes, porque eso es un cuento de nunca acabar, donde decimos, es que, por ejemplo, Pedro, Pablo y Paco, por decir, ¿no? Pedro hace esto, Pablo esto, Paco esto, y Paco dice de Pedro, y Pedro de Paco, y Pablo de Pedro, y luego encuentran a otro. O sea, no entren en esas cuestiones, porque al final de cuentas son egos, y creo que cada uno de nosotros tenemos algo que aportarle o sea, tanto al gremio como a los clientes. Y otra de las cuestiones, ser unidos definitivamente, porque somos pocos los que lo hacemos, y por lo mismo, pues tenemos que estarnos apoyando entre nosotros, porque si no, muchas veces va a suceder esta parte de que vamos a seguir con esa frustración principalmente, ¿no? De que el cliente no entiende más allá del pulido y encerado, ¿sí? O sea, fomenta la cultura, ¿sí? Y crea muy buenos lazos, y sobre todo, hazte bueno para las relaciones. Muchas gracias. Bueno, fue una entrevista con Sergio Ramos de Chex Detailer desde la Ciudad de México. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Creo que es una de las mejores entrevistas que hemos tenido, y digo mejores porque hemos tocado muchos temas que van más allá del aspecto de usar una pulidora. Cuando abrí el canal y el concepto del Detailer Pro, quise pensar de qué manera podía también crear un espacio para que se trataran otros temas y no fuera más de lo mismo en internet, y me alegra el hecho de que poder tener personas reconocidas, en este caso un detailer como tú, pero también una persona que tiene una cosmovisión distinta, que ve el detallado desde otras aristas, desde otros ángulos, y eso es muy importante. Tú decías el hecho de la educación, creo que no hay excusa, como tú decías. Y bueno, pues para quienes están viendo esta entrevista, contarles de que ya muy pronto estoy por compartirles la parte final. Ya estamos en grabaciones finales de un curso de detailing online que estamos haciendo en video de todos los procesos, y creo que va a ayudar muchísimo. Y además de esto, el ver y estudiar la parte de temas de administración, como lo estamos haciendo hoy con Sergio. Estoy seguro que no va a ser la primera, Sergio, y primero de Dios nos podamos ver en una siguiente ocasión. Entonces, muchas gracias, que tengas un buen día y hasta la próxima. Igualmente, Levi, pues estamos a la orden, y como dices, ojalá no sea la última entrevista, y quedamos a la orden. Seguro, seguro.